montaña semiderruida, y le pareció un hombre empequeñecido bajo el peso de la vergüenza. Saludó con un gruñido el hombre tras el rostro del diablo y permaneció de pie con la mano sobre la empuñadura de su katana. Era una pose inconsciente, no una amenaza, pues Yoritomo había atado la empuñadura a la funda, imposibilitando así desenvainar su sable. Se trataba de un gesto para expresar buena fe, aunque muchos samuráis lo consideraban de sumisión. «Siéntese, general Endo. Me incomoda hablar de pie», solicitó el diablo, y Ikei habría jurado que una sonrisa se escondía tras la máscara. Por su actitud, resultaba evidente que Yoritomo deseaba salir de allí cuanto antes, limitar la conversación con el conspirador a lo imprescindible. Sin embargo, su interlocutor actuaba con deliberada tranquilidad, como si disfrutara torturando a tan poderoso guerrero. Ambos se sentaron, el samurái en posición de seiza y el diablo con las piernas cruzadas, y se miraron a los ojos durante un instante. El general, embarado y a la defensiva, no tenía intención de iniciar la conversación. «Dígame cuáles han sido los avances de los últimos días, aunque mucho me temo que ya sé la respuesta», solicitó el enmascarado. «Tal como arreglamos, comuniqué a nuestro señor la captura de un explorador del clan Shimizu en la frontera. Sin embargo, rechazó cualquier posible reacción. Se niega a tomar medidas que puedan provocar un conflicto. Ni siquiera movilizará a las tropas». El demonio emitió un largo siseo desaprobatorio. «Debo reconocerle, general, que vimos en usted a un hombre capaz cuyos objetivos coincidían con los nuestros, y así fue en un principio. Logró reunir a aquellos comandantes que, como usted, consideraban que el shogun había sido injusto en el reparto de tierras, que el clan merecía más, dada la lealtad demostrada y el sacrificio realizado. No solo consiguió organizar en el consejo a los que hablaban a favor de la guerra, sino que sumó a su causa al entusiasta hijo de su señoría». Yoritomo Endo escuchaba las palabras con el ceño fruncido y los labios apretados. «Bien es cierto que el joven señor nunca fue un pacifista», prosiguió el demonio, «pero fue astuto al apoyarse en él para legitimar sus demandas. Al reclamar una guerra contra los clanes del sur y del este, no incurre en deslealtad hacia los Yamada, solo lo hace por la prosperidad del clan, como demuestra el respaldo del sucesor legítimo. Una maniobra digna de alguien que no solo es un gran estratega en el campo de batalla. Sin embargo, ahora que está todo dispuesto, se muestra incapaz de prender la mecha. No podemos obligar a nuestro señor. Hemos intentado convencerlo por todos los medios, pero Torakusu es un hombre obstinado, poco dado a aceptar consejos o influencias. Lo sabría si lo conociera. Oh, no es necesario, su reputación le precede, pero debe comprender que hemos invertido muchos esfuerzos y recursos en nuestra pequeña conspiración, y no lo hacemos porque sintamos una especial simpatía por su causa o por su sumo llamada. Nos mueven nuestros propios intereses». «¿Qué intereses? ¿Qué saca de todo esto? Nunca me lo ha explicado», exigió saber Yoritomo con el énfasis de quien está acostumbrado a mandar. «Estimado general, no creerá que somos amigos que comparten sus secretos. Somos aliados circunstanciales, como lo son todas las alianzas. Mis metas, al igual que las suyas, pasan porque el clan Yamada guerree contra sus vecinos. Más allá de eso, no necesitamos saber nada el uno del otro. ¿Acaso he incurrido yo en descortesía de cuestionar sus aspiraciones personales?» «Aspiraciones», masculló el samurái. «Hago esto por el bien del clan al que mi familia ha servido durante generaciones». «Por supuesto que sí», concedió el enmascarado, «pero quizás, solo quizás, también busca obtener el favor de su sumo llamada, ser el general que conquiste las nuevas tierras del clan, satisfacer las ambiciones del belicoso vástago, de modo que,
Cuando él ocupe el puesto de su padre, usted sea quien deba dar las gracias. Es descabellado pensar que Yoritomo Endo, último gran general del linaje que languidece, padre de una única hija, pretenda perpetuar su estirpe uniéndola en matrimonio a los Yamada, la poderosa familia a la que siempre ha servido. ¿Acaso no se le ha pasado por la cabeza pedir al futuro daimio, llegado el momento, que despose su hija? El cinismo en la voz rota y teatral de aquel extraño resultaba intolerable, y sin embargo, el general no se levantó, sino que soportó las invectivas con las manos crispadas sobre las rodillas. Mientras presenciaba la escena, Ekkei se preguntaba qué clase de conspiración era aquella en la que uno se mostraba abiertamente mientras que el otro ocultaba el rostro y forzaba su forma de hablar para no ser reconocible. ¿Era una simple puesta en escena o respondía al hecho de que el diabólico conspirador era, en realidad, alguien conocido en el seno del castillo? Eso explicaría que su voz le resultara vagamente familiar. «Estos encuentros me desagradan», anunció Yoritomo. «Si no tenemos nada más que hablar, regresaré al castillo». «Aguarde», el enmascarado alzó la mano. «Dígame cómo se halla la salud del señor Yamada». Desconcertado, el samurái se detuvo y miró fijamente a su interlocutor. «Su salud es de hierro como siempre. Muchos somos los que velamos por ella». «Comprendo. Pronto nos volveremos a reunir. Esperemos que para entonces Torakusu Yamada no siga obstaculizando nuestras mutuas aspiraciones». En los días siguientes, Ekkei reflexionó largamente sobre lo acontecido en la Casa de las Rosas, pero ni siquiera se planteó la posibilidad de desvelar aquella conversación clandestina al daimio. ¿Quién era él, al fin y al cabo, sino un recién llegado a Fukui que había tenido más fortuna de la habitual? Su palabra nada valía frente a la del honorable general Yoritomo Endo, campeón de numerosas batallas y conquistador de grandes victorias para mayor gloria de su señor. Respecto a la identidad del enmascarado, solo podía elaborar vanas hipótesis que desestimaba casi al tiempo que las formulaba. Más allá de una vaga sensación de familiaridad, solo conocía de aquel extraño sus intenciones y que parecía ser un hombre, aunque ni siquiera eso podía asegurar con certeza. Pero por encima del resto de los detalles le inquietaban las últimas palabras del conspirador. Aquella despedida bien podría entenderse como una amenaza contra la vida del daimio, aunque lo suficientemente velada como para no provocar la reacción de Yoritomo Endo. La verdadera cuestión era si aquel desconocido se valía de insinuaciones para presionar al general o si, verdaderamente, tenía la capacidad de atentar contra la vida de Torakusu Yamada. Tal cosa parecía difícil de hacer que de decir. Pero, ¿acaso no había logrado él envenenar al león de Fukui? Desde luego, si el viejo daimio caía, los que abogaban por la guerra tendrían el camino despejado. De este modo, su misión parecía adquirir un cariz inesperado, pues para evitar que el clan Yamada desencadenara un conflicto, quizás debiera convertirse en una especie de guardaespaldas en la sombra de Torakusu. Velar por él frente a lo impredecible, pues para protegerlo de las amenazas evidentes, ya disponía de todo un ejército. No fue hasta una semana después que por fin tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con el daimio. Una sirvienta acudió a las dependencias del médico para anunciarle que su señoría deseaba verle sin dilación. Ekkei se vistió con ropas adecuadas y se ciñó sobre el kimono un elegante katagino que le cubría hasta las rodillas. En esta ocasión dejó atrás sin titubear su caja de medicinas. Al entrar en los aposentos del señor feudal, el maestro Inafune se arrodilló y apoyó los puños contra el suelo. «Otono, disculpad mi tardanza». «Póngase en pie, sabe bien que el protocolo innecesario me exaspera», le ordenó Torakusu.
Ekei levantó la cabeza y la luz que penetraba por la terraza le hizo entornar los ojos. La agradable brisa de las primeras tardes de verano refrescaba la estancia. Me preguntaba por qué se me ha hecho venir, mi señor. Mi salud está perfectamente, si es a eso a lo que se refiere. No son sus cuidados médicos lo que demando, sino sus dudosas habilidades como jugador de Go. Mientras decía esto, Torakusu se encaminó hacia la mesa de juego instalada en la terraza e indicó a su médico que tomara asiento al otro lado. «Espero estar a la altura», dijo Kei con impostada humildad. Torakusu amagó una sonrisa que acabó en gruñido mientras se sentaba con las piernas cruzadas. Cuando los dos estuvieron acomodados en torno al juego, hizo un amplio gesto con la mano abierta sobre el tablero, como si acariciara el vasto campo de batalla. No soy hombre al que le gusta dejar las cosas sin terminar. Además, después de que nuestra partida se viera interrumpida, creí entenderle que sería capaz de darle la vuelta al desarrollo de la batalla. El daimio se recogió las holgadas mangas de la ori. Tal cosa me parece imposible, pero hoy me apetece jugar y he decidido darle esa oportunidad. Se lo agradezco, Otono. El médico escrutaba la partida inconclusa. Si no recuerdo mal, era su turno. El tablero, intacto desde la última vez que jugaron, mostraba una partida claramente decantada a favor de las blancas. Cuando la contienda se reanudó, Torakusu Yamada comenzó a jugar con una actitud laxa, casi condescendiente, pero según se fueron sucediendo los turnos, comprendió que algo había cambiado en su rival. El médico resultaba ahora un adversario impredecible, que no dudó en entregar su posición principal para centrar el foco de la partida en un punto del tablero ignorado hasta el momento. Aquel cambio de estrategia desequilibró el juego de Torakusu, que simplemente había desatendido sus defensas ante un rival que no consideraba digno. ¿Sería posible que Ekei Inafune hubiera simulado ser un jugador mediocre durante más de 80 movimientos para adormecerle antes de lanzar su auténtico golpe? Si era así, se trataba de un oponente extraordinario. Lo que el daimyo no podía saber era que, en realidad, no jugaba contra su médico, sino contra un humilde armero de los barrios de Fukui. El inusual talento de Uji Ogawa, veterano Ashigaru de las tropas del propio Torakusu, estaba logrando que se tambalearan los cimientos de la estrategia elaborada por el señor feudal. Así Torakusu comenzó a recelar de cada una de las piedras que Ekei ponía sobre el tablero y meditaba profundamente, acariciándose la espesa barba, su próximo movimiento. Las horas transcurrieron y el tablero comenzó a colmarse poco a poco, hasta que se hizo evidente que el recuento final de puntos no sería tan holgado como Torakusu había previsto. En ese momento dado, el daimyo levantó la cabeza y buscó los ojos de Kei. He de felicitarle, ha hecho honor a su palabra. Ciertamente ha resultado ser un rival formidable. Las batallas no concluyen hasta que cae el sol, Otono, se permitió leccionar el médico, un exceso que le sorprendió incluso a él. Su señor, sin embargo, sonrió ante tal descaro. Dígame, Maese Inafune, ¿no le pareció arriesgado usar una estrategia que consigue engañar a su rival, hacerle creer que se enfrenta a un jugador débil para después golpear cuando se haya confiado? Nunca ha temido que yo, un hombre acostumbrado a que todos se plieguen a mi voluntad, pudiera enfurecer al sentirme burlado por uno de mis vasallos. Si me permitís ser sincero, os diré que los hombres poderosos tienden a considerarse más inteligentes y astutos que los demás. Es así porque nadie a su alrededor osa dejarles en evidencia, y eso a la larga supone una debilidad que se puede explotar. Tiene usted una típica manera de faltar al respeto, pero no debería tentar a la suerte, le advirtió Torakusu Yamada. Lo lamento, no estaba en mi ánimo ofenderos. Su señoría quería un rival a la altura y he intentado hacer lo mejor que sé, pese a lo cual he sido derrotado. Es hábil con las palabras, señor Inafune. Habla con aparente cortesía,
pero desliza en lo que dice aseveraciones que a otros les costaría la cabeza. Es cierto que adolezco de un exceso de honestidad que me hace incómoda a ojos de muchos. Intento compensarlo con mis escasos talentos. Ve en mí entonces a un señor debilitado por las adulaciones de aquellos que lo rodean. No creo que seáis débil, señaló Kay con sumo cuidado, pues sabía que la conversación se hallaba en un punto crítico. Simplemente pocos se atreven a decir lo que verdaderamente piensan ante un señor de la guerra. Un gobernante sabio, no obstante, procura mantener junto a él a personas capaces de hablarle con honestidad. Creo que eso es lo que encontrabais en el maestro Inushiro Ito. Todos mis comandantes me hablan con sinceridad, puntualizó Torakusu. Si no lo hicieran, pondrían en riesgo el futuro del clan. Puede estar seguro de que todos los que le rodean le son leales. La pregunta era arriesgada, y la intensa mirada del samurái así lo dio a entender. Sin embargo, Torakusu respondió: en mi juventud, cuando alguien osaba traicionarme, lo crucificaba a las puertas de mi castillo y le arrancaba los ojos para que caminara ciego por el Yomi. Después arrasaba su casa, mataba a su esposa y a sus hijos, y a sus padres si aún los tenía, y mandaba borrar el nombre de su clan de todos los archivos y quemaba sus estantes. Acababa con todo rastro del traidor sobre la faz del mundo. Fui tan metódico y cruel que me aseguré de que todo el país se supiera cuáles eran las consecuencias de incurrir en una deslealtad hacia mí. Así conseguí que todos los que permanecían a mi lado, fueran verdaderamente leales, por lo que puedo asegurar que ninguno de mis hombres osaría conjurar a mis espaldas. Por tanto, confía en ellos, y solo aquellos en los que confiamos tienen la capacidad de traicionarnos, dijo Ikei Inafune, y sus palabras fueron como nubes de tormenta en una luminosa tarde de verano. Antes de un duelo conviene aliviar el vientre, comentó a Simon Ikura mientras observaba a los dos jóvenes espadachines a punto de batirse en un callejón de los muelles de Fukui. Ikei y él habían acudido esa noche a beber a uno de los tugurios portuarios que tanto deleitaban al samurái, con aquel saque áspero y aquellas furcias que confundían elegancia con exceso de maquillaje. El médico, si bien recelaba de tales ambientes, disfrutaba de la descreída compañía de Ikura, la única persona con la que podía sentirse relajado en aquella ciudad. Ambos se hallaban bebiendo y charlando sobre trivialidades cuando asintieron a las bravuconadas cruzadas entre los dos samuráis, alentados por la parroquia y el alcohol. Cuando uno de ellos echó la mano a la katana, ya era demasiado tarde para evitar la tragedia. Intentar detener a cualquiera habría sido calificarlo de cobarde, y los muchachos no tenían allí verdaderos amigos dispuestos a jugarse el cuello por evitar una desgracia. Así que, jaleados por los borrachos y las putas, salieron a la calle a defender su honor, seguidos de los vítores de la multitud. ¿Qué queréis decir con aliviar el vientre?, preguntó Ikei, que permanecía entre el ruidoso gentío con los brazos cruzados y expresión de disgusto. Le asqueaba el ansia de sangre que se respiraba en el ambiente, y le disgustaba el interés de su compañero por asistir a un espectáculo que, bien sabían los dos, sería una auténtica calamidad. Exactamente eso. Si te abres la barriga con la punta de la espada, no te gustará morir rodeado en tu propia mierda. Huele mal, es indigno, y además una desconsideración hacia los que deben hacer cargo de tu cadáver. No todo el mundo es tan pragmático y considerado como tú, dijo Kei torciendo la boca. Algunos solo piensan en la gloria cuando empuñan un sable. Oh sí, también he conocido unos cuantos en Sekigahara, afrontando a pie una carga de caballería. He tenido que leer cómo a algunos jóvenes señores se les escapaba la gloria piernas abajo. Créeme,
Es mejor vaciar el vientre antes de que lo haga el miedo o un mal tajo. El médico meneó la cabeza y se centró en los duelistas. Habían desenvainado los sables y armado la guardia, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Resultaba evidente que sus lenguas estaban más afiladas que su acero. «Este combate no va a ser limpio», apuntó con la voz queda Kei, y el samurái asintió con gravedad, sin quitar ojo a lo que hacían los contendientes. Tras un largo tanteo de intensas miradas y amagos que quedaron en eso, la chusma comenzó a impacientarse y a increpar a los muchachos. Las apuestas habían corrido de mano en mano, sazonando el espectáculo, y los asistentes ardían en deseos por saber si aquella noche se echaría a dormir con unas cuantas monedas de más o de menos en sus bolsas. Tan tristes eran sus vidas. Cuando el primero de los bushi se lanzó al ataque, el gentío apiñado en la calle y las ventanas profirió un grito de satisfacción animal. Fue una estocada torpe que no habría alcanzado a su oponente aunque éste hubiera permanecido inmóvil. Ningún samurái es tan incapaz, se dijo el médico. Muy probablemente era el primer combate a muerte para ambos, y el miedo les atenazaba. Niños borrachos con espadas que no eran de juguete. El torpe sablazo fue respondido con un mandoble apresurado que el primero consiguió desviar a duras penas. El tañer del acero hizo que los adversarios cobraran conciencia de que sus vidas estaban verdaderamente en juego, y ambos dieron un paso atrás para refugiarse de nuevo tras sus guardias emparadas. Solo habían cruzado un par de estocadas y ya respiraban agitadamente, con el rostro bañado en sudor. Sus ojos confesaban el miedo que sentían. Habían dado lo que fuera por salir de allí, pero solo uno podía hacerlo por su propio pie si quería mantener el honor intacto. Así que los dos enarbolaron sus sables y corrieron el uno hacia el otro, impulsados por la necesidad de ponerle fin a aquello cuanto antes. Las espadas se cruzaron en alto y luego descendieron en un amplio arco para volver a encontrarse abajo. En ambos casos salieron repelidas con un restallido metálico. Con un gozo malsano la chusma celebró el lance, y los jóvenes guerreros, los músculos desentumecidos e imbuidos de violencia, no volvieron a titubear. Cruzaron un par de estocadas más, hasta que una se coló por la guardia abierta de uno de ellos y le abrió un profundo corte en el brazo. Con un gemido, el herido hincó la rodilla en el suelo y se echó la mano al tajo. La sangre manó en abundancia, y aquello alentó a su oponente, que cargó sobre él con un grito de rabia. El otro consiguió apartarse lo necesario para que el mandoble se fuera al vacío, y mientras su adversario trastabillaba, logró acertarle en un muslo. La tierra embebida de sangre comenzaba a embarrarse. Ambos se pusieron en pie con dificultad. En sus ojos ahora se podía leer que estaban dispuestos a matarse. Las hojas volvieron a relampaguear y una de las katanas, la de aquel que tenía el brazo herido, cayó sobre la calle polvorienta. Sin dar tiempo al otro a aprovechar su ventaja, el recién desarmado se abalanzó y ambos contendientes rodaron por el suelo en un ovillo de ropas y dentelladas de acero. El que conservaba la espada intentaba sin éxito acuchillar a su oponente, pero fue el otro el que logró golpearle bajo el mentón y desenvainar su wakizashi. Lanzó un tajo a la desesperada que le desgarró el ojo al enemigo. El alarido fue terrible, y en él había más rabia que dolor. La consternación de saberse mutilado de por vida, cegado por la sangre que emanaba de tan grotesca fuente. El samurái se puso en pie, tambaleándose, y comenzó a lanzar cuchilladas al vacío intentando alcanzar a su adversario caído. Aquel duelo estaba resultando un auténtico despropósito, como no podía ser de otro modo. «No sé por qué estamos viendo esto», dijo aquella a su compañero, pero éste no se encontraba ya a su lado. El médico lo buscó entre el gentío para encontrarlo abriéndose paso
hasta llegar al círculo donde los dos samuráis se batían. Se aproximó al que lanzaba tajos al aire, ciego de dolor y de ira, y tras esquivar uno de los embates, detuvo su mano sujetándola por la muñeca. Usó la inercia del muchacho para desarmarlo y lanzarlo por tierra. A continuación, se acercó al que permanecía en el suelo boca arriba, empuñando su espada corta. El muchacho no consiguió articular palabras mientras Asaemon se inclinaba sobre él. «Dame eso, no quiero otra cicatriz en la cara por culpa de un niño asustado», y le arrancó el wakizashi de la mano. Cuando hubo desarmado a los dos insensatos, tiró sus espadas lejos sobre el fango y se volvió hacia el gentío. «Os aconsejo que sigáis bebiendo, aquí la diversión se ha terminado». La chusma lo miró con ojos llenos de odio, pero cuando Simon sujetó la vaina de su sable con la mano izquierda y levantó con el pulgar la empuñadura, los borrachos comprendieron que aquel samurái nada tenía que ver con los otros dos. Una vez a solas, en la calle solo se escuchaban los lastimeros sollozos del muchacho que había perdido el ojo. «¿Qué puedes hacer por estos dos desgraciados?», le preguntó a Simon a su amigo. «Ayúdame a buscar unos palanquineros a los que no les importe manchar de sangre su cabina. Los llevaremos a mi consulta de la ciudad». La noche fue larga. Coser las heridas del brazo y del muslo no fue difícil. Ekei usó aguja e hilo de tripa, tal como había aprendido de los médicos portugueses en Funai, y aquella técnica consternó a Saemon, acostumbrado como todos los guerreros a que las heridas abiertas se trataran con licor de batata y se intentaran cerrar por compresión. La técnica del maestro Inafune le pareció sumamente inquietante. Me sorprende que le repugne más observar cómo se cose la carne que verla desgarrada por la espada. La carne abierta por el acero es algo natural. Zurcir a las personas como si fueran un kimono viejo no lo es, respondió el samurái, reprimiendo un escalofrío. Si esta técnica se extendiera, habría muchas menos muertes por espada, dijo el médico, que trabajaba ajeno a la presión de su amigo. Al coser la herida se evita la pérdida de sangre y es cicatrizada antes. Es mucho mejor que esperar a que el tajo se cierre con un torniquete y comprimiendo con vendajes. Pero lo peor fue tratar el ojo. Ekei debió vaciar del todo la cuenca con un cuchillo al rojo y, pese a que habían dejado al muchacho inconsciente a base de sake, cuando el médico le aplicó el acero incandescente, comenzó a gritar y a revolverse. Con la ayuda de Asaemon consiguieron inmovilizarle la cabeza y trabajó con metódica paciencia sobre la herida, pues sabía que dejar dentro restos del ojo muerto podían provocar una infección. El otro joven lo observaba todo horrorizado, sin conseguir mantener el estómago en su sitio. Cuando el maestro Inafune por fin tapó la herida con gasas de algodón, su paciente perdió de nuevo el conocimiento. Calentaron sake y arroz para que el que se mantenía consciente y lo dejaron reposando sobre el tatami de la consulta, junto a su rival. Por fin, Ekei y Asaemon salieron al exterior de la casa y se sentaron en un pequeño banco junto a la puerta. Necesitaban aire fresco y agradecieron que la noche arrastrara entre las calles un leve viento procedente del mar. «Apuesto a que has tenido pocas noches como esta», rió Asaemon, su humor inalterable. «Confieso que una velada contigo siempre tiene su interés». El samurái asintió con los ojos cerrados, dejando que la brisa le acariciara el rostro cruzado de cicatrices. «Sabes, no eres mal matasanos después de todo. No me importaría tenerte cerca si alguna vez vuelvo al campo de batalla». Ekei lo miró de soslayo y sonrió. «No cuentes conmigo para eso. El campo de batalla es para los pobres infelices que aún piensan que merece la pena morir por algo. Yo hace tiempo que dejé de creerlo». Asaemon Ikura rió de buena gana. «Eres un hombre cínico, Ekei Inafune, puede que incluso más que yo, solo que a ti te gusta disimularlo con cortesía y buenas palabras.
Quizás con eso engañes a las furcias del barrio del placer, pero no a mí. Ekei también cerró los ojos y rehusó defenderse de tal enjuiciamiento. Que pensara lo que quisiera, se dijo, estaba demasiado cansado. Comenzaba a dormitar cuando le llamó la atención el galope de un caballo que descendía por la senda del castillo. Los cascos resonaban poderosos en la noche, y quienquiera que fuese el jinete parecía dispuesto a desbocar a su montura. Se preguntó qué podía suceder a horas tan intempestivas, pero el cansancio pronto mitigó su curiosidad y comenzó a adormecerse acurrucado por la brisa. Sin embargo, el galope no se perdió en la distancia, sino que comenzó a reverberar con más fuerza entre las intrincadas callejuelas, hasta que por fin el jinete y animal aparecieron tras una esquina y se precipitaron calle arriba. Alarmados, los dos hombres se pusieron en pie. El mensajero a duras penas consiguió detener su caballo frente a la puerta de la consulta. «Maese Inafune», exclamó el jinete, «la señora Ito me envía a buscarle. Se trata de su señoría». «¿Ha sucedido algo?» El mensajero miró a su alrededor para asegurarse de que nadie observaba tras las ventanas. «Si no mejora», dijo a media voz, «pronto necesitarás las 6 monedas para el barquero del río Sanzu». Esas fueron las palabras que maese Ito me pidió que le trasladara. Imposible. Esta misma tarde estuve con su señoría y se encontraba perfectamente. Es obvio que ya no, musitó Asaemon Ikura.